Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, es una bendición estar nuevamente en la casa de Dios, recibiendo palabra, listos para ella, listos para recibir la palabra. Muy bien, le voy a invitar a que abra su Biblia en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas capítulo 5, y vamos a leer hoy del versículo 19 al versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Hoy veremos el tema número 15 de la serie Gálatas, Libertad en Cristo. Y el título de esta enseñanza es Las obras de la carne. ¿Puedes decirlo? Las obras de la carne. Vamos a leer Gálatas 5, 19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pues el día de hoy vamos a ver, como hemos leído, una de las varias listas que hay en la Escritura y que la Biblia agrupa, listas de pecados. Cada una de estas listas describen el andar o el estilo de vida de aquellos quienes son todavía esclavos del pecado, a quienes son todavía esclavos de sus propios deseos. Al principio de este capítulo, el capítulo 5 que estamos viendo, recibimos una exhortación. No sé si ustedes recuerdan cuál fue esa exhortación. Si no lo recuerda, ahí está inmediatamente en el versículo 1. La exhortación fue a estar firmes, manténganse firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y vimos un poco de qué se trata esta libertad. Esta exhortación en sí misma nos manifiesta, nos revela dos realidades. Número uno, que hay una lucha interna. Esa es la primera realidad que nos ilustra esta exhortación. Hay una lucha interna. Si tú leíste esta lista, ahora te diste cuenta de que la vida cristiana no es un picnic. La vida cristiana es una lucha contra todas estas cosas. Y la otra realidad que nos revela es que si nosotros no nos mantenemos firmes, si no atendemos a la primera realidad, si no estamos conscientes de ella y no nos mantenemos firmes, podemos ser nuevamente esclavizados. Existe esa posibilidad. Hay un principio en esta carta que creo yo, al menos ese es el énfasis que le estamos dando, es el tema central, y es que Dios hizo libres a los creyentes. Diga, Dios me hizo libre. Dios hizo libres a los creyentes, y a lo largo de esta carta se ha estado repitiendo esta premisa de una o de otra forma. Se han respondido preguntas, dos por lo menos. Una es, si el Señor hizo libres a los creyentes, la primera pregunta es, ¿libres de qué? Y la otra pregunta es, ¿libres para qué? Una es de qué fuimos libres y la otra es para qué fuimos libres. Y en la porción de hoy nos vamos a enfocar en la primera pregunta, y es ¿libres de qué? ¿De qué hemos sido libres? Ya estamos avanzados en esta carta, de hecho ya estamos casi al final de la carta, como te darás cuenta. Y esta pregunta desde el principio de la carta se respondió. ¿De qué fuimos libres? Fíjate en el capítulo 1, ya que estás ahí en Gálatas 5, ve unas páginas atrás y ve conmigo el capítulo 1 para que veamos cómo desde el principio de la carta esta pregunta ya se respondió. Y esta carta nos está presentando la misma realidad desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, con varias analogías o alegorías. Dice el capítulo 1, versículo 3, para que veamos esta pregunta siendo respondida desde el principio de la carta. Dice en su salutación el apóstol Pablo: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y ahí está el propósito, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Como podemos ver, desde el principio de la carta ya se nos plantea cuál fue el propósito por el cual Cristo se dio a sí mismo. Por ahí se escuchan muchas cosas. Cristo murió por ti para que seas feliz. Cristo murió por ti para que seas rico. Y yo le llamo a eso el evangelio de Disneylandia, ¿no? Como un cuento de hadas. Pero podemos ver cómo es una lucha verdadera. Cristo nos hizo libres. ¿Cuál fue este propósito por el cual Cristo se dio a sí mismo? Según el texto, liberarnos del reino de las tinieblas, como lo dice también Colosenses 1:13. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas para ser trasladados al reino del amado Hijo Jesucristo. Reino de las tinieblas, quizás tú estés pensando en cosas como tenebrosas, cosas como de terror, no sé, una estrella de 5 picos y un chivo ahí, ¿no? Mira,
a la mayoría, o más bien la mayoría de nosotros, a ese tipo de cosas oscuras y satánicas, nosotros le sacamos la vuelta. La mayoría de nosotros. No falta el que le gusta torturarse y ver películas de terror y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la mayoría y más de los cristianos le sacamos la vuelta a esas cosas y está bien. Pero recuerda también que Satanás, según 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz y mantiene cegados los ojos de los hombres. ¿Por medio de qué? Por medio de argumentos. Sí hay una batalla espiritual, sí, de que lo hay, lo hay. Hay posesiones demoníacas también, de que las hay. Y estas vienen muchas veces por influencias de lo que las personas escuchan, de lo que las personas ven, de cómo abren puertas a este tipo de películas, de series, de incluso caricaturas y cosas. No voy a meterme por ese tema. Hay una batalla espiritual que es real. Y esta batalla espiritual está constante y es una batalla de argumentos. Según 2 Corintios o Efesios, quiero decir 6:12, nos habla de que esta batalla espiritual es una batalla de argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Cristo revela en su palabra cuál es su voluntad claramente y dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que Él es paciente para con todos. Él quiere que sus hijos anden en santidad, que sus hijos anden en la verdad, y Él manifiesta su voluntad en la palabra. Pero está este reino de las tinieblas, el cual se opone a la palabra de Cristo por medio de argumentos, y vienen a nuestra mente cosas como, bueno, sí, pero no es para tanto. Eso está bien ahí en la iglesia, pero tienes tu vida secular, entre comillas, y vienen todos estos argumentos, y Satanás tiene cegado al mundo. Este reino de las tinieblas los tiene cegados para que no les resplandezca la luz del sol. Pero nosotros no tenemos por qué estar bajo el dominio de Satanás. No tenemos que estar bajo las trampas de Satanás o las maquinaciones de Satanás. Satanás tiene cegado a este mundo diciendo, bueno, eres latino, eres diabético, eres hipertenso, pues ya eres, ya te lo heredaron. Así que síguele metiendo, síguele echando dulces a la piñata, ¿verdad? Échale ganas. Eso, ok, a los de este mundo sí está bien, pero nosotros somos de otro reino. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no tenemos por qué pensar así, tenemos que pensar por encima de eso. Satanás tiene cegados a los latinos, por ejemplo, en este país, diciéndoles, tú veniste a triunfar a este país, así que trabaja. Y tu familia, bueno, pues que disfruten de lo que tú trabajaste. Eso es para los ciudadanos de este mundo, pero los ciudadanos del reino de Dios no tenemos por qué estar esclavizados bajo esos rudimentos. Nosotros pensamos diferente, nosotros decimos, así pensarán los de este mundo, pero yo pienso de acuerdo a la palabra, y así nosotros derribamos esos argumentos del mundo. Y es lo que estamos haciendo, lo hemos hecho el domingo pasado, el antepasado, hablando de cómo nuestro cuerpo es templo del Espíritu y cómo cuidarlo, derribando los argumentos que estaban quizás en nuestra mente. Fortalezas le llama la palabra en Efesios. Son como fortalezas, son como edificios que están en nuestra mente, que han de ser derribados conforme a la palabra. Ay, pastor, es que dijo lo mismo el domingo pasado que el antepasado. Pues sí, mira, lo puedo decir 3 veces y no se compara con cuánto hemos sido bombardeados en nuestra mente y cuántas fortalezas se han construido en nuestra mente. Así que lo vamos a seguir repitiendo. El reino de las tinieblas, o como le llama Pablo aquí, el presente siglo malo, tiene que ver con un estilo de vida. Es un estilo de vida que está centrado en uno mismo. Fíjate cómo describe el reino de las tinieblas y la mentalidad de este mundo. Un estilo de vida centrado en uno mismo, lo que conocemos como egoísmo. En contraste, uno es el estilo de vida centrado en uno mismo, y el contraste es andar en el Espíritu. Un estilo de vida en el Espíritu, un estilo de vida de libertad verdadera. ¿Cuál es la libertad que nos describe aquí mismo en 5:13, capítulo 5, versículo 13? Libertad para servir. Por eso dice, servíos por amor los unos a los otros. Así se ve la libertad según la Escritura. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. ¿Usted cree que el Hijo del Hombre, Jesús, era libre? Claro. Y Él, siendo libre, nos mostró cómo se ve la libertad, ¿cómo? Sirviendo a los demás. Y así es como lo ilustra aquí en 5:13. Siendo libres, nos servimos por amor los unos a los otros. No nos servimos para obtener algo. No nos servimos porque tengo que. No. Servimos por amor los unos a los otros. La porción de hoy nos describe con más detalle de qué fuimos nosotros librados. Tenemos más detalle de qué fuimos librados. Recordemos que los tóxicos perturbadores que se habían introducido ahí a las iglesias de Galacia pretendían hacer volver a los creyentes a la religión judía.
Pretendían de nuevo esclavizarlos ahora en la religión judía. Ellos no conocían el judaísmo, eran paganos, tenían otros dioses, pero ahora ellos les presentaban esto que antes no conocían y trataban de esclavizarlos en esta religión que para ellos era nueva, la religión judía. Pero Pablo está enseñando a sus hijitos, así como les llamó previamente, no solo lo absurdo de esta idea, sino lo nocivo de esta idea. Hay falsas doctrinas que son simplemente ridículas, ¿no? No voy a citarlas, hay doctrinas que andan por ahí y que tú las oyes y con simple sentido común lo derribas y dices, Pero hay cosas que no solo son absurdas, son nocivas, y ahí es en donde hemos de nosotros pelear por la fe, como dice la palabra. Hemos de batallar ardientemente con la fe o por la fe. Y vemos cómo hay doctrinas que son completamente nocivas. Implica, ¿por qué es nocivo? Porque implica desechar la gracia de Dios. Abrazar esto implica desechar nada más y nada menos que la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El caris, el don de Dios, es la salvación por medio de Jesucristo. ¿Qué es la gracia o quién es la gracia? Es Jesucristo. El Señor envió a su Hijo, regaló a su Hijo para que Él diera su vida por nosotros. Y su Hijo Jesucristo y su obra en la cruz es esa gracia, es ese regalo inmerecido del hombre. Lo nocivo de esta doctrina también o de esta idea implica desligarnos de Cristo. ¿Para qué? Para pretender agradar a Dios con nuestras obras de la carne. Es poner nuestras obras de la carne, nuestros trapos de inmundicia bien en alto y decirle, mira nomás Dios, mira nomás, ¿qué te parece? ¿Qué te parecen mis obras de la carne? Y como que Dios nos va a aplaudir. Y en esta porción, yo no sé tú, pero puedo percibir a Pablo diciéndoles a los Gálatas, ¿en serio quieren regresar a la esclavitud y aún así agradar a Dios con sus obras de la carne? ¿En serio? O sea, si no, ¿para qué vino Cristo? O sea, no tiene sentido. Aunque las obras de la carne pueden disfrazarse incluso de religiosidad, entre comillas, hoy vamos a echar un vistazo a los huesos de muertos y de toda inmundicia de los que el Señor nos hizo libres. ¿Te acuerdas que les dijo a los fariseos? Ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro hay inmundicia y hay huesos de muertos. Y vamos a echarle un vistazo a esos huesos de muertos y esa inmundicia que hay en nosotros. Gálatas 5:19, leamos nuevamente. Vamos a irnos parte por parte. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Me voy a detener ahí. El término obras, dice, y manifiestas son las obras, o sea, se ven las obras. Esta palabra obras es la palabra ergon en griego y denota un trabajo, denota un empleo, denota una tarea. Todas estas palabras nos hablan de algo que está en movimiento. Alguien quien está trabajando se está moviendo. Alguien quien está empleado se está moviendo. Alguien quien está haciendo una tarea está en movimiento, no está inerte. Y eso es lo que nos comunica esta palabra ergon. Es una ocupación. ¿Ocupación en qué? Es algo que se ve, una ocupación, algo en movimiento, pero ¿hacia qué o en qué? Y dice de la carne. Manifiestas son las ergon, las obras, el trabajo de la carne. Y esa palabra carne es la palabra sarx en griego. Y es el asiento del pecado del hombre. Todo hombre tenemos este asiento del pecado, este potencial para pecar. Todos lo tenemos. Dice la palabra que todos pecamos, todos sin distinción. Dice la palabra que a causa de Adán, nuestro primer padre, nosotros heredamos en pecado, y el Salmo dice, en pecado me concibió mi madre. Eso está en nosotros. No nos volvemos pecadores cuando pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, unos en una presentación, otros en otra presentación, pero todos tenemos esta carne, este asiento del pecado del hombre. No así Cristo, quien fue concebido sin pecado. Estas obras pecaminosas son manifiestas, dice el texto, es decir, son evidentes, se pueden ver. Son evidentes en aquellos quienes no han conocido a Cristo, quienes no han creído en Cristo como Salvador. Y a veces nosotros nos sorprendemos de lo que puede llegar a ser una persona, y nos sorprendemos cuando personas viven de esta forma, algo de lo que leímos que ahorita vamos a ver a detalle. Pero la Biblia nos enseña que es propio de las personas que no han creído en Cristo. O sea, no pueden hacer más. Es como si te sorprendes porque un perro ladra o porque un gato maulla. Eso es lo que hace. O sea, deberías de sorprenderte si el perro, no sé, le hiciera como burro. O sea, ahí sí sería otra cosa diferente, pero es lo que hay.
O sea, no debemos de sorprendernos, tampoco debemos de aceptarlo o aplaudirlo, pero no hemos de asustarnos porque es lo que hay. La Biblia nos enseña que es propio de su naturaleza, de la naturaleza de quienes no han creído en Cristo. Y vemos aquí un primer grupo de obras de la carne que tienen que ver con la parte sexual del hombre, que es una parte natural en todo hombre. Este es el primer grupo, dice adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Vámonos con la primera, y es la palabra adulterio. ¿Qué es adulterio? Adulterio es la relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra persona que no sea su cónyuge, su esposo, su esposa. Eso es adulterio. Ahora, el hombre no regenerado, los que están bajo el reino de las tinieblas, ven esto como algo normal. O sea, lo ven incluso como algo cute, como algo tierno, como algo romántico. Le llama a eso romance. Y hay un sinnúmero de películas. De hecho, yo creo que no hay película que no tiene emoción, ¿verdad? Si no está este tema del adulterio. Cómo se meten en un romance, pero resulta que este varón era casado, pero era una villana, la esposa, ¿no? Entonces ya nos meten la idea de que es justificado el adulterio porque la esposa es una villana. Bueno, eso es lo que el mundo vende y lo que el mundo aprueba y ve como normal. La siguiente palabra que vemos ahí es la palabra fornicación, la siguiente obra de la carne. Fornicación viene del griego porneia. ¿Te suena esa palabra? Porneia. Y es cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. No solo son los novios que, como decíamos en mis tiempos, se comen la torta antes del recreo, no solo es eso, sino que también se refiere a parejas que no están casadas, pero que conviven sexualmente. Y ya como tienen muchos años conviviendo así, pues ya como que se acepta. Y dice, no, pues ya tienen 20 años viviendo juntos, ya son marido y mujer. ¿Ah, sí? ¿Según quién? Ah, según la ley. Bueno, pero no según la palabra. La ley aprueba también la marihuana en algunos estados. La ley aprueba también el aborto. La ley aprueba también las armas, etcétera, cosas así. Y eso no quiere decir que el Señor lo acepte. Pero bueno, me refiero entonces también a parejas quienes no están casadas, sin importar cuántos años lleven juntos. La Biblia a eso le llama como fornicación. No hace falta decir que cuando estábamos en el mundo veíamos la fornicación también como algo normal, o sea, más normal incluso que el adulterio. Era como que no, es que la pareja tienen que conocerse para ver si son compatibles sexualmente, dices tú. Pues, ¿qué compatibilidad estás buscando? O sea, no habría compatibilidad como en el Edén, cuando Adán vio pues, al elefante, al hipopótamo, a la jirafa, dijo, no, pues no, o sea, de aquí no soy. Pero cuando vio a la mujer, la única que había, dijo, varona. Esta será llamada varona porque es hueso de mis huesos y carne de mi sangre, aleluya, ¿verdad? Es lo que había. O sea, es compatible simplemente, pero en el mundo te enseñan, pues tienen que convivir un tiempo para ver si son compatibles, o sea, obviamente fuera de la realidad. Y de hecho en el mundo hasta se ve a alguien quien quiere guardarse hasta el matrimonio, quiere guardarse sexualmente hasta el matrimonio, lo ven como bicho raro, lo ven como retrógrada, lo ven, oye, ¿tú de qué siglo eres? ¿No? Pero de este siglo no eres, ni del anterior, quién sabe de cuándo eres. De esta palabra porneia se deriva también la palabra pornografía. Fíjate todo lo que abarca esta palabra porneia, que es fornicación. Y esta palabra pornografía o porneia es presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Significa también tratado acerca de la prostitución, o sea, una literatura que tiene que ver con prostitución. La siguiente palabra u obra de la carne es inmundicia. Es la palabra griega akatarsia y denota suciedad, pero una suciedad más allá del polvo que está ahí, es algo sucio, algo inmundo. Es todo tipo de suciedad moral que incluye pecados groseros, más groseros que los citados anteriormente. Acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 24 para que veamos lo que la Escritura enseña acerca de esto. A veces estos temas tampoco se abordan porque puede resultar incómodo o porque puede clasificarse dentro de una categoría no apta para niños, pero mis hermanos, si tú les has dado un dispositivo electrónico a los niños tuyos, déjame decirte que han sido expuestos ya en su vista a muchas cosas distorsionadas, a muchas cosas contaminadas. Así que nosotros como padres, a nosotros es a quienes nos toca hablarles de esto, pero desde la perspectiva bíblica y pura y como debe ser, antes de que alguien más los contamine y les meta
suciedad en la cabeza. Romanos 1:24 dice, por lo cual, está hablando de no haber tomado en cuenta a Dios. Está hablando Romanos 1, previamente en el contexto, de cómo el hombre conoce a Dios por medio de la creación. Dice, las cosas hechas por Dios hacen manifiesto que hay un creador. Así que el hombre ha conocido a Dios a través de la creación. Pero, dice, lo conocieron, sin embargo, no le dieron gloria. Sin embargo, prefirieron darle culto a las criaturas antes que al creador. Prefirieron darle culto a imágenes de reptiles, de cuadrúpedos, pero no a Dios. Y continúa Romanos 1:24 y dice, por lo cual, por no tomar en cuenta a Dios, también Dios los entregó a la inmundicia, y esta es la palabra acatarsia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que, ¿qué dice? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios le dio al hombre un cuerpo de hombre. No hay tal cosa como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Eso, mis hermanos, es precisamente acatarsia, inmundicia. Y cuando el hombre no utiliza su cuerpo de hombre como hombre y la mujer no lo utiliza como la mujer, la Biblia le llama que es una deshonra. Es como decirle a Dios, Dios, te equivocaste. Tú me hiciste hombre, pero yo decido ser mujer y tú te equivocaste. Es una deshonra a su propio cuerpo, pero también a Dios, a quien ya de plano no está tomando en cuenta por pensar así. La siguiente obra de la carne es la lascivia, es la palabra aselgeia, y denota exceso, denota licencia, denota ausencia de freno, sin límites, denota indecencia y disolución. Hay un autor llamado John Lightfoot que habla de esta palabra y dice así: un hombre puede ser impuro, que es la palabra que vimos, la palabra akataros, que es inmundicia. Un hombre puede ser impuro y ocultar su pecado, pero el hombre que es lascivo, en esta palabra aselgeia o aselges, conmociona la decencia pública. Es decir, es aquel quien ya no lo hace en lo oculto, es aquel quien ya no se esconde, es alguien quien abiertamente hasta pone su mes de junio, mes de este rollo, de la lascivia, del desenfreno, de la indecencia. El siguiente nivel es el que vemos, el de inmundicia, lo que comienza con pornografía, porque todo tiene una cadena. Todo comienza con pornografía y tú puedes ver a los que son a los que molestan niños, a los abusadores, etcétera, que siempre van a decir: yo empecé viendo pornografía. Eso no es nada nuevo. Desde 1970, 60, por ahí, cuando se desataron los asesinos en serie como Ted Bundy y otros, que violaban mujeres, las mataban, las escondían, ellos mismos decían y confesaban: es que yo era adicto a la pornografía y es que yo estaba atado a esto. Y todo lo que comienza con pornografía va guiando al hombre a un grado mayor de suciedad, de una suciedad moral que excede todos los límites, conmociona la decencia pública, como lo dice Lightfoot. Sigamos en Romanos 1, ahora el versículo 26. Dice: por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Pongamos atención, porque la Escritura está hablando de algo que es vergonzoso, de una pasión, un deseo que es vergonzoso. Dice así: pues aún sus mujeres cambiaron ¿qué? El uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, la mujer fue creada y diseñada por Dios para un uso natural, que es procrear hijos. Pero estas pasiones vergonzosas hablan de dejar el uso natural para ir contra el que es, o contra naturaleza, por el que es contra naturaleza. A eso le conocemos o lo entendemos como lesbianismo. Versículo 27, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, haciendo a un lado a la mujer con este propósito de Dios para procrear y para el deleite dentro del matrimonio entre hombre y mujer, dice: se encendieron en su ¿qué? Lascivia, aselgeia, se encendieron, una lascivia exagerada, unos con otros, cometiendo hechos, otra vez como le llama la Escritura, vergonzosos, hombres con hombres. Y esto sabemos todos que es homosexualidad, y se puede añadir a esta lista el travestismo, la transexualidad, que vemos en Deuteronomio 22, versículo 5. En sí mismo todo esto, como podemos ver, es un castigo de Dios. No es una preferencia, no es una
así nací. No. Es un castigo de Dios, como lo podemos ver. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el 1:24, por lo cual también Dios los entregó. O sea, es un juicio de Dios, es un castigo de Dios por no haberle tomado en cuenta. Y este juicio de Dios, este castigo de Dios, trae sus consecuencias. Y esto es a lo que muchos le tienen miedo. Nosotros no pretendemos que las personas le tengan miedo a las consecuencias, sino que tengan temor de ofender a Dios. Porque cuando has conocido a Dios, hubiera o no hubiera consecuencias por el pecado, de todas maneras no querríamos ofenderle a Él. Pero Dios permite consecuencias. Y continuamos leyendo, dice: y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, una paga, es retribución. Recibiendo la paga de ese extravío, de toda esta perversión. Y sabemos y conocemos y hemos oído de las enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, como todo este tipo de enfermedades. Y también las enfermedades del ánimo, del alma, como la depresión. Y lo podemos ver, las mismas estadísticas de los homosexuales demuestran que son de las comunidades, si no es que la comunidad más deprimida. Es en donde más suicidios hay. En este primer grupo de obras de la carne podemos ver claramente el egoísmo. Decíamos en un principio que este estilo de vida, el estilo de vida en la carne, es un estilo de vida egoísta, pensar en uno mismo. Y podemos ver aquí claramente el egoísmo, porque la inmoralidad, todo este grupo de obras de la carne, la inmoralidad sexual utiliza a otra persona para gratificar sus propios deseos. Tanto el adúltero como el fornicario, el homosexual, la lesbiana, en realidad no aman a su amante, a su pareja o como le llamen. Aman lo que su amante les hace sentir a ellos mismos. Por tanto, como les hace sentir bien, lo abrazan. ¿Por qué? Porque se aman a ellos mismos. El lascivo se ama tanto a sí mismo que está dispuesto a degradar su cuerpo, a contaminar su cuerpo, a deshonrarlo y su mente también. El siguiente grupo de obras de la carne tiene que ver con la religión. Dice Gálatas 5:20, idolatría, hechicerías. Es el siguiente grupo de obras de la carne que vemos. Esa palabra idolatría es muy similar en el griego. Esa palabra idolatría, con e al principio y lo demás se escribe igual. De aquí procede el término castellano idolatría, de la palabra eidolón, que es un ídolo, y latreia, que es servicio. Esa palabra latreia significa servicio. Entonces es servir a un ídolo, es darle culto a imágenes en primera instancia, a estatuas, a amuletos, a lugares, etcétera. No hace falta hablar mucho de esto. Existen todo tipo de cultos, hasta la Virgen de la tortilla, ¿no? La que apareció en una tortilla, una virgen, bueno, a esa hay que ponerle un altar. Y no se limita solo a eso. Idolatría encierra todo aquello que se pone en lugar de Dios. Puede ser, como el primer grupo, el placer sexual. Se pone el placer sexual pues en el lugar que le corresponde a Dios. Puede ser el entretenimiento. Leíamos en un principio, antes de empezar el tiempo de alabanza, leía Saori, este salmo que dice: en tu presencia hay plenitud. Esa palabra plenitud es: estoy completo, no me hace falta nada. ¿Qué más puedo pedir? Estoy bien. Bueno, ese lugar Dios es el que lo llena, nada más. Puedes no irte de vacaciones a ningún lado, puedes no tener el auto de tus sueños, puedes incluso nunca casarte si eres soltero, y yo sé que están reprendiendo ahorita, te reprenden los solteros, ¿verdad? Pero eso, mis hermanos, Dios lo llena. Él lo llena todo, en todo, dice la palabra. Y poner a una persona en el lugar de Dios es idolatría. Poner el entretenimiento, o ¿qué tal el trabajo? Poner el trabajo en el lugar que Dios le corresponde es idolatría. Es atribuirle a esa otra cosa o persona o actividad lo que solo Dios merece. Cuando Moisés bajaba del monte Sinaí de estar con el Señor recibiendo las tablas de la ley, el pueblo estaba en un pori de aquellos, ¿no? Le habían dicho a Aarón: haznos dioses, y empezaron a hacer la colecta, la cooperacha. Salieron los dioses que hicieron ellos mismos con buril y estaban ahí danzando alrededor de estos dioses. ¿Y qué es lo que cantaban y danzaban? En Éxodo 32:4 decían ellos: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Le estaban atribuyendo a los dioses que ellos mismos diseñaron y les dieron forma, atribuyéndoles lo que Dios había hecho en sus vidas.
Eso es el término general de idolatría que vemos en la Escritura. Continúa con hechicería. Primero fue idolatría, luego fue hechicería. Esta palabra hechicería es la palabra farmaquia. Es bien interesante. ¿Te suena? Farmaquia, como farmacia. De aquí viene el término castellano farmacia. Y significaba primariamente la utilización de medicina, de fármacos, de encantamientos y también de envenenamiento en los usos que tenían que ver con la idolatría, con esto de hechicería y todo esto. Desde tiempos antiguos se ha recurrido a sustancias, a brebajes, a sustancias alucinógenas en los rituales, y esto ocurría en los rituales paganos de donde los gálatas habían sido parte en alguna ocasión, lo que ellos conocían. Y también en la América antigua podemos ver, si a ti te gusta la historia de tu país o de las culturas prehispánicas, en América, en estas culturas prehispánicas se utilizaban también hongos, plantas, danzas para invocar a sus deidades y humos y todo este asunto. Incluso todavía en países como Brasil, la ayahuasca, también llamada huasca o daime, se puede cultivar, es legal que se cultive y que se transporte para fines religiosos. Esto en Brasil. Es lícita para ser bebida por personas de cualquier edad, aunque sean menores de edad, para usos religiosos. Es parte de su cultura. Eso es interesante. La hechicería incluye esos rituales. ¿Para qué? Para atraer el amor, para atraer el dinero, para atraer la felicidad a través de todo ese tipo de rituales. Cosas que a lo mejor son comunes para ti o has escuchado, como el mal de ojo. ¿Sí has escuchado eso? ¿Qué es el mal de ojo? Es un maleficio, según la superstición, esto es lo que dice la definición, le llama superstición, que dice transmite males con solo mirar de cierta manera. O sea, ves a alguien de cierta manera y ya le hiciste ojo. ¿Sí? ¿Qué película es esa, no? Y las del santo estaban tan chafas, ¿no? Y supuestamente este mal de ojo se cura poniendo un objeto llamativo, como una cinta roja o violeta, al envidiado o al afectado, a fin de atraer su mirada lejos del observado, o colgar amuletos o higas que sirven como escudo contra el mal. Eso es el mal de ojo, ¿no? Así que si alguien trae por ahí un listoncito rojo, ahí, cuidado, ¿no? Y ya está el hermano así como quitándoselo bien. O al niño, ¿no? Quitando. ¿Qué podemos decir incluso de la hechicería cristiana? Ay, ¿cómo, pastor? Pues no la venden así, no la promueven así. Pero hay quienes hasta recitan alguna porción de la Biblia para obtener algo. No, mira, cuando necesites algo, tú nomás recita esta parte de la Biblia, recítala y se te va a dar. Bueno, eso es hechicería cristianoide. O algunos tipos de versículos bíblicos o cuadros, ¿no? Pon este cuadro del Salmo 23 ahí en la entrada de la puerta, o deja la Biblia abierta ahí en la entrada de la puerta y vas a ver cómo ahuyenta todas las malas vibras, etcétera, ¿no? Hacer uso incluso de pañuelos ungidos, ¿sí? ¿No? Ese es el pañuelo ungido que usó el predicador, ¿no? para sanar a la persona, o supuesta agua del Jordán, o mira, un montón de cosas. Lo que funcione, dicen algunos, lo que funcione. Podemos ver entonces en este grupo de obras de la carne también manifestado el egoísmo en la idolatría y en la hechicería, hasta en la cristianoide. ¿Son qué? Son intentos de manipular al mundo, o sea, de manipular lo externo para que tenga la forma que a mí me gustaría. Eso es la hechicería, la idolatría. En esencia es esperar que todo cambie a mi alrededor sin yo rendirle mi vida a Dios. Eso es hechicería. Y por eso resalté la hechicería cristianoide. Si tú tienes esa mentalidad de que quieres que todo cambie a tu alrededor sin que tú le entregues tu vida a Dios, te tengo que diagnosticar que estás en hechicería, en idolatría. Sigamos con la lista de obras de la carne. Dice Gálatas 5:20, la segunda parte. Dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Como podemos ver, este grupo de obras de la carne tiene que ver con un comportamiento antisocial. Para entenderlos mejor los voy a poner en un orden un poquito distinto. Comienza con enemistades. Ese sustantivo aparece únicamente aquí, en esta parte, en Gálatas 5:20. Expresa la idea de odio, enemistad como odio, como animosidad, como resentimiento. Podríamos decirlo, en mi país decimos me cae gordo. Sí, en otros países dicen me cae mal, me cae pesado, no me cae bien, etcétera. Es esa animosidad, ese resentimiento de que no lo puedes ver y estás así, ¿no?
Y eso surge desde dos elementos que están allí también: los celos y las envidias. El celo y la envidia nace desde la vista, desde ver algo. Y esto, mis hermanos, podemos aplicarlo en nuestro tiempo a través de las redes sociales. Las redes sociales es el lugar en donde nos postulamos allí como el modelo de felicidad y planteamos allí todo lo que queremos proyectar bueno de nosotros. Hay un predicador por ahí que dice que es el altar que muchos cristianos incluso se levantan a sí mismos, ¿no? Este soy yo, véanme. Y muchas veces, mis hermanos, personas quienes se dedican a publicar todos sus logros, quienes se dedican a proyectar todos sus logros para autoafirmarse, o sea, para afirmarse a ellos mismos: yo soy buena persona, yo soy exitoso y me voy a poner ahí porque los likes de las personas me llenan y me hacen sentir feliz y aceptado. Bueno, esto en muchos otros causa codicia. O sea, lo que el otro proyecta en otro puede causar codicia y decir: yo quiero esa vida que él proyecta en Facebook, aunque sea falsa, pero ya quisiera yo tomarme esa foto allí y ponerla en mi foto de perfil, o ponerla ahí para que todos la vean y todos le pongan like. Y ese mismo, quien no deja de poner todos sus logros, no deja de poner todo lo que se compró, no deja de poner todo lo feliz que es, todo, o sea, todo lo pone. Ay, mi esposo me regaló esto, y ay, mi esposo me regaló lo otro, y ay, mi esposo cómo me ama. Ay, bueno, hay una que no tiene esposo que está viendo eso y que no precisamente le da like, pero que lo ve. Y luego ese mismo quien pone todos sus logros pone frases como estas. Ahí te va: la envidia no siempre es lo material. A veces la gente siente celos por tu personalidad, por tu espíritu, tu energía, tu esfuerzo y tus ganas de superarte. Órale. O sea, ese lo pone. ¿Por qué? Porque sabe que lo que pone está causándole codicia, envidia, celos a otros. Pero dice: yo vine aquí a brillar. Si no les gusta mi luz como brilla, pues no voy a dejar que la apaguen, etcétera, ¿no? Eso es lo que vemos comúnmente en redes sociales, aclaro, de quienes no conocen a Cristo. Decía Pablo: esas cosas ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. La enemistad es algo interno la enemistad, y fluye desde los celos, fluye desde las envidias. Eso es algo interno, lo cual se manifiesta en acciones. Y continúo leyendo otros de los items que aparecen aquí: pleitos, contiendas. ¿Qué es contienda? Contienda equivale a una disputa, a una discordia. Es querer demostrar que se tiene la razón a toda costa. ¿Conoces a alguien así? Alguien que ya se dio cuenta que está equivocado desde hace mucho tiempo, pero no le importa tener que torcer cosas o mentir para demostrar que tiene la razón, aunque esté mal. Es querer tener la razón a toda costa. Continúo y dice disensiones. Esa es la otra obra de la carne. Es la palabra griega dikostasia. Es literalmente estar aparte. O sea, están todos aquí en grupo, yo estoy aparte, yo no estoy de acuerdo. Es la persona que siempre está de acuerdo. Lamentablemente en iglesias hay personas así. Todo está hermoso, el tiempo de adoración, la enseñanza, todo. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo no, porque yo no soy borrego como todos los demás. Yo sí tengo la razón. Eso es esta palabra, disensión. Y viene, es interesante la etimología. Dike significa, dijimos que es dicostasia. Dike significa aparte. Stasis es estar, y la raíz nos indica división. Se hay en muchas palabras y en varios lenguajes. Y es común que cuando hay un pleito, cuando hay una contienda, cuando hay todo esto, es común que haya quienes se inclinen por un partido y haya quienes se inclinen por el otro partido. Y hay quienes están ahí como que a ver con quién gana, con ese me voy, ¿no? Se quedan ahí, son como los que se creen muy listillos, ¿no? No tienen discernimiento espiritual ni usan la Biblia, pero son los que se creen muy listos. Yo para donde esté la razón, para ahí me voy yo, sin saber realmente. Y mis hermanos, cuando vemos esto ya, cuando hay partidos, quienes se inclinan a un lado y otros que se inclinan a otro, ya el pleito se hizo más grande. Ya incluso se unen familias. O sea, no, pues si tú estás en contra de esa persona y eres mi familia, yo también estoy en contra. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero yo estoy. Mis hermanos, esto es disensión. Y la palabra lo está citando como una obra de la carne. Esta obra de la carne, la disensión, dicostasia, va sumamente ligada a las herejías.
Esta palabra herejía nosotros inmediatamente la asociamos con lo que tiene que ver con doctrinas bíblicas o no bíblicas. Pero herejía es la palabra jairesis y denota elección. Viene del griego jaireomai, que es elegir. Y luego aquello que se eligió, de esto se forma una opinión. Esto es herejía. Es formar una opinión de algo que nosotros aislamos. Tenemos toda una lluvia de pensamientos y es elegir el que más me gusta, separarlo y desde ahí crear una línea de pensamiento o puede ser una doctrina. Es especialmente una opinión voluntariosa que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de grupos o partidos. Déjame te lo ilustro para nosotros los creyentes. Jesús dijo en Mateo 28, cuando se apareció resucitado a sus discípulos, les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todo el mundo y enséñeles esta doctrina. La doctrina del Chapulín Colorado, vamos a ponerle así para no distraer a nadie. ¿Verdad que no? No, el Señor Jesús dijo: prediquen el evangelio. ¿Sí? O sea, hay quienes ahorita agarraron la onda de que la tierra es plana. Y cristianos, y eso es lo que traen ahorita, duro y dale, que ya descubrieron que la tierra es plana y tal. Ok, mira, si la tierra es plana, mi hermano, como ya lo descubriste, dice la palabra que vayas por toda la tierra predicando. O sea, dale por toda la tierra, hasta que encuentres el final de donde acaba, hasta ahí le das. O sea, el Señor no nos llamó, ese es mi punto, el Señor no nos llamó a andar diseminando doctrinas de hombres y nuevas revelaciones de quién sabe qué, y no, es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo murió por todos los hombres y especialmente por nosotros los que hemos creído. Eso es el evangelio. Pero herejía entonces es ver la verdad y separar una idea que nos gusta para causar precisamente divisiones, formar grupos, formar partidos. Para cerrar este grupo de obras de la carne tenemos los homicidios. Y sí, obviamente primero es de forma literal, o sea, quitarle la vida a otra persona. Eso es algo que hemos visto recientemente, pero lo veíamos desde Caín y Abel, los hijos de Adán y de Eva. Ahí estaba ya el homicidio. Y sí, de forma literal, pero también incluye otras formas de homicidios, como aquel quien con sus palabras mata la reputación de otra persona, con sus palabras hiere a otra persona en sus sentimientos, en sus emociones. Eso también es homicidio y hay todo un tema al respecto de cada uno de estos puntos. Este grupo de obras de la carne manifiesta también el egoísmo. En cada punto quiero hacer énfasis en eso. ¿En qué es el egoísmo? ¿El egoísmo en qué presentación? En esta presentación. El deleite en la confrontación. Y hay programas enteros que son sumamente exitosos. La misma fórmula funciona en inglés, en español, en chino, en Perú, en México, en Argentina, en donde quieras. Y es ¿qué pasa el desgraciado? Y está la confrontación ahí, ¿no? Eso funciona. Y toda la vida, entonces otra vez lo mismo, sí, pero ahí está la doñita, bien metida. No, este desgraciado, mira, qué desgraciado. Es el mismo caso, nomás que presentado de diferentes formas. Y es el deleite en la confrontación. Hay quienes se deleitan en la confrontación. Tristemente también hay cristianos que se deleitan en la confrontación y buscan la iglesia en donde más argüende haya, donde más confrontación haya, los de aquí con los de allá, los mexicanos contra los hondureños contra los venezolanos, y ahí a ver, ¿con quién va a haber bronca? A mí se me hace que quedan de peleado con aquel. Y eso van a la iglesia muchos cristianos, ¿no? Es el deleite en la confrontación. Continuamos con la lista, dice el versículo 21, la segunda parte, después de presentar estos, dice borracheras. Borrachera, pues nosotros sabemos, es el exceso en el consumo de bebidas embriagantes, las cuales cuando la persona está llena de ellas, le dominan, les hacen actuar fuera de sí y piensan ellos que se ven como el supermacho mexicano, ¿no? En su mente, pero se ven como el borracho, el de la lotería, ¿no? O sea, se ven todos así, pero ellos el galán, ¿no? ¿Qué pasó? Hacen actuar a la persona fuera de sí. Y eso es algo tan común en el mundo que se ve cada fin de semana. Muchos están esperando el lunes para que llegue el viernes para ponerse así, hasta arriba. Es algo tan común en ese tiempo, por ejemplo, cuando viene el tiempo de las graduaciones, en donde van a celebrar al graduado o a la graduada, el jovencito,
Y eso nada más es una excusa para que el papá se ponga hasta atrás. La quinceañera, la graduación, el bautizo, la confirmación, lo que sea, cualquier pretexto es bueno para ponerte hasta las chanclas, como dicen por allá. Bodas en donde el novio pues se ahogó de borracho y en la noche de bodas estaba ahí dormido y dejó a la novia ahí esperando. O novios que el día de la boda se pierden con sus amigos el día después de la boda. Bueno, para muchos eso fue su noche de bodas, ¿no? Y bueno, ya el Señor te limpió, ya el Señor te rescató y es tiempo de recuperarla, ¿no? La noche de bodas. Viene ya el Congreso de Matrimonios el próximo mes. Bueno, no sé por qué nadie dijo amén, pero bueno, gracias, hermano. Que no le dé miedo, varón. Hablando de la borrachera, da lástima ver a paisanos hispanos nuestros venir a este país, dejar el suyo por falta de oportunidades, por falta de etcétera, y venir a este país, para venir a este país y perderse en el alcohol, en los vicios, etcétera. Hace poco veía un documental, le comentaba a mi familia, que veía un documental de la frontera de Tijuana, de San Diego con Tijuana. Allí es en donde hay mayor cantidad de deportados de Estados Unidos, mayormente latinos. Los mexicanos los avientan allí, o sea, no los mandan a Michoacán o a Guanajuato o a Tamaulipas, donde sea, no. Ahí los dejan en Tijuana. Y ahí en Tijuana hay todo un gueto de un montón, miles de personas. Algunos de ellos hacen hoyos en la tierra y viven abajo de la tierra. Y es lamentable, es precaria la situación que viven estas personas. Son seres humanos, creados a imagen de Dios, a nuestra semejanza también, y que están en esas condiciones deplorables de vida. Pero algo que llamaba mi atención, según el mismo documental y según las mismas estadísticas, un 90 y tantos % de los que están ahí fueron deportados. ¿Sabes por qué fue? Porque estaban manejando borrachos. Dices tú, ok, entonces ya como que se te quita un poquito la lástima, ¿no? Y dices, bro, o sea, vienes a otro país que no es tu país, o sea, trabajas sin documentos. O sea, no estoy diciendo que esté bien trabajar con documentos falsos. Una cosa es ser indocumentado, o sea, no tener documentos, y otra cosa es ser ilegal, o sea, utilizar documentos falsos para trabajar. Son dos cosas diferentes y otro tema que no es mi tema. Pero ahí le dejo ¿cómo se dice? La avispita para que le traiga ahí en la cabeza, ¿no? Pero bueno, el punto es de que vienes a otro país, tienes la oportunidad de trabajar, de irte bien, y la andas regando así. O sea, hay veces que se me atraviesa un carro así y se ve que va zigzagueando, se me atraviesa y lo volteo a ver y es un paisano. O sea, así los pelos así y el bigotito también, iba manejando y es tu brother. O sea, digo, no, yo también soy mexicano, ¿no? O sea, no estoy despreciando a nadie ni nada. Pero, o sea, mi punto es que se le nota lo mexicano o lo hispano. Y dices tú, o sea, ay Dios. Y luego los paran los policías y los ponen a que caminen en línea recta y se van así todos. Dices tú, es lamentable ver a nuestros paisanos perdiéndose en el alcohol. Bueno, esto, por supuesto, es una obra de la carne y también manifiesta egoísmo. La borrachera es egoísmo porque le permite al hombre aislarse de los problemas. Es lo que le promete el hombre. Ya es viernes, estoy estresado, así que necesito desestresarme con unas cuantas coronas o con unos modelos, y me pongo 12 de modelos y con eso, mira, me olvido de los problemas y ¡ajúa! Échamela del rey. Permite al hombre aislarse del estrés. Ya no voy a estar estresado porque ya es viernes y el cuerpo lo sabe. La lista de obras de la carne cierra con orgías, decía borrachera y orgía. Y aquí no se refiere a lo que nosotros entendemos como orgía. Orgía aquí viene del vocablo griego komos, con K. Y es una palabra que hace poquito estudiamos un poco y es desenfreno. Es lo que acompaña y también es consecuencia de la embriaguez. Porque no sé por qué, pero los borrachos siempre se ponen una taquería fuera del nightclub, ¿no? Porque salen con mucha hambre y nos echan un taquito, dos, se atascan de tacos, de pozole, de todo lo que sea, ¿no? Y esta palabra también se tradujo como glotonería en Romanos 13:13, por eso decía que lo vimos hace poco, esta palabra komos, que se traduce también como orgía aquí. Ahora, no porque no aparezca la palabra orgía, como la conocemos hoy en día, debemos de pensar que la Biblia no toma esto en cuenta.
Por eso cierra Pablo con esta frase. Dice, y cosas semejantes a estas. O sea, si te parecía larga la lista que cita aquí de obras de la carne, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, hay más. O sea, porque el hombre tiene esta capacidad de inaugurar pecados y de inventar cosas malas, bastantes. Por eso dice, y cosas semejantes a estas. O sea, él está consciente de que la naturaleza humana es capaz de corromperse hasta grados inimaginables. Tú puedes ver hoy, y lo digo abiertamente porque pues si sales, estamos en junio, por todos lados ves la banderita de colores. ¿Sí? Es estarle bombardeando a nuestros hijos. O sea, el mundo le está bombardeando esto a nuestros hijos. Y yo no sé tú, pero yo no se lo voy a permitir al mundo. Que me robe a mis hijos, yo no se lo voy a permitir a Satanás. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No podemos quedarnos ahí de que, ay, pues sí, ¿verdad? Vamos a ir a la iglesia hoy. Pues no sé, hace calor, no sé. Bueno, ahí te encargo cómo te van yendo en esta batalla. Pero hemos de ser de los que se paran en la brecha por nuestros hijos, de los que se ponen toda la armadura de Dios para hablar con un idioma más paulino, más bíblico. Podemos ver entonces cómo está la bandera de colores bombardeando por todos lados. Y hace 30 años eso era una vergüenza, era una afrenta. Y el hijo salió así, no, rasgar las vestiduras y una afrenta para la familia y que ni te vean, no quiero saber nada de ti porque eres una vergüenza para la familia. Pero ¿qué ha pasado? Que el mundo ha estado bombardeando. Y a lo mejor ahorita lo ves normal, pero transpórtate en la máquina del tiempo a 30 años atrás. Nunca nos hubiéramos imaginado ver lo que vemos hoy en día. Nunca nos hubiéramos imaginado ver toda una película, toda la novela, toda una publicidad, campañas publicitarias de parejas, hombre con hombre, mujer con mujer, y hombre con hombre adoptando un bebé, mujer con mujer adoptando un niño, y todo ese tipo de cosas que vemos, no nos las imaginamos hace 30 años. Ok, pero ¿qué crees? Hay más allá. O sea, ¿cómo estaremos 30 años más adelante? O sea, hoy a un niño no le puedes dar una botella de alcohol porque todavía está muy chiquito, no le puedes dar un cigarro porque todavía es muy chiquito, no puede comprar armas porque está todavía muy chiquito, pero sí puede decidir si es hombre o es mujer. O sea, ya están inyectándolo en nuestros niños, ya lo están inyectando, ya lo están inyectando, ya lo están poniendo en ellos. Y todo eso lleva a mayores grados de corrupción. En algunos años, la elección de los niños, si la elección del niño es tener relaciones con un hombre de 60, 50 años, y es la elección del niño, va a ser aprobado. Y no soy profeta, pero llega a un grado de corrupción. Y lo que vemos hoy como pedofilia y todo esto, y en unos años más, va a ser también cute, va a ser bonito. Pero mis hermanos, la palabra sigue siendo la palabra de Dios. O sea, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios y Dios sigue llamándole como le llama, cosas semejantes a estas. Y continúa esta lista o concluye esta lista que describe la vida de los hombres sin Cristo y por ende la vida de la que tú y yo fuimos liberados. Y dice Pablo una advertencia aquí, dice, acerca de las cuales os amonesto. O sea, les advierto, ustedes creyentes, todas estas son obras de la carne, es el estilo de vida de aquellos quienes no conocen a Cristo, pero ustedes, yo les advierto, esta amonestación implica que un creyente que ha sido liberado puede desligarse de Cristo y puede volver al yugo de la esclavitud. Si esto no fuera posible, porque hay quienes dicen, no, eso no es posible. O sea, eso no. Porque si alguien cae en esto, entonces nunca fue salvo. Bueno, entonces investiga bien lo que significa apostasía, por favor. Y si esto no fuera posible, si no fuera posible que un creyente se desligara de Cristo y volviera al yugo de la esclavitud, ¿para qué la advertencia? ¿Para qué? Está de más que Pablo diga acerca de lo cual os amonesto. ¿Estaría de más? ¿Para qué incluso toda la epístola a los Gálatas? ¿Para qué todas las advertencias que el Señor nos hace en la Biblia? ¿Para qué? No era la primera ocasión en la que Pablo hacía esta advertencia. Dice, como ya os lo he dicho antes. O sea, Pablo también repetía. Y él decía, para mí no me es molesto repetirle las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y es que el Señor no se cansa de advertirnos. ¿Cuántos dicen amén? Y si nos advierte es porque nos ama.
Y si nos advierte es porque Él no quiere que nosotros seamos esclavizados nuevamente. Y Él nos repite y lo hace a través de cada enseñanza, a través de cada devocional, a través de cada estudio bíblico, a través de cada servicio online. El Señor nos advierte y nos advierte. Somos nosotros quienes decimos, ahorita todo está bien, ahorita me voy a tomar mis vacaciones. Bueno, ¿qué crees? Satanás no se toma vacaciones. La advertencia sigue. Y en esto consiste la advertencia. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un genuino cristiano, mis hermanos, puede deslizarse con una de estas obras o cosas semejantes. Puede deslizarse. ¿Se entiende lo que es deslizarse? O sea, una cosa es, está el charco, ¿sí? Y de pronto hay un poquito de fango y tú te deslizas y te resbalas y caes en el fango. Y te paras rápido, ¿no? Y dices, ay, mi pantalón nuevo, qué sé yo, ¿no? Esa es una cosa. Y otra cosa es que veas el lodo y te avientes en el lodo y te revuelques en el lodo y te lo untes en la cara y te comas el lodo. Esa es otra cosa diferente. Un cristiano puede deslizarse en una de estas obras de la carne. Y es importante que reconozcamos cada uno de nosotros esto. Que digamos nosotros mismos, yo puedo deslizarme en algo de esto. Es posible que yo me deslice en una de estas obras de la carne, cualquiera de ellas o lo que se le parezca. Si nosotros reconocemos esto, mis hermanos, si nosotros reconocemos esto, estamos en la lucha. O sea, estamos aptos para estar en la batalla. Debemos reconocer que todo esto está latente en nosotros. Y aclaro, una cosa es deslizarse y otra cosa es practicar. Porque dice que los que practican tales cosas. Practicar, ¿se entiende lo que es practicar? O sea, es los de la alabanza, una canción, la misma canción, una parte de la canción y otra vez hasta que nos sale, según nosotros, ¿verdad? Hasta donde nos da nuestra capacidad. Es practicar, practicar, practicar. Es ese basquetbolista que está practicando tirarle la canasta desde 3 puntos y otra vez y otra vez y otra vez. O el deportista, espero ya se haya captado la idea, es practicar alguna de estas cosas. Y Pablo le llama a estas obras ocupaciones, o le llama a estas cosas ocupaciones u obras. Ocuparse en la carne, según Romanos 8:6, trae un pago. Acuérdate, obra en ergon, en griego, es un trabajo, una tarea. Y alguien quien trabaja obtiene algo por ese trabajo que hizo. El ocuparse en la carne, en alguna de estas cosas, trae un pago. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y es lo que está diciendo Pablo, que los que practican estas cosas, los que se ocupan en estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Dice Romanos 8:6, les traerá muerte. ¿Se siente delicioso? Sí, síguele, pero habrá un pago. Y el ocuparse de la carne es muerte. Pablo le llama aquí, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué quienes practican esas cosas no heredarán el reino de Dios? Aunque en algún momento se hayan convertido, hayan servido, hayan incluso, no sé, pastoreado una iglesia, plantado iglesias, qué sé yo. Porque según la misma palabra de Dios, sin santidad nadie le verá. Y no es nuestra propia santidad. Sin la santidad de Cristo en nosotros, nadie le verá. Porque las bendiciones y el deleite en el reino milenial son para el que venciere, hablando en un lenguaje apocalíptico. El que venciere le daré, y habla el Señor de todas estas bendiciones. Ahora, la victoria no es nuestra. La victoria, como cantábamos, es la victoria de Cristo, quien nos ha hecho más que vencedores, porque nosotros no hicimos nada sino creer, así como Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y nosotros ahora estamos en esta batalla, pero no batallando con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. De todas estas cosas, mis hermanos, el Señor nos liberó. El Señor nos liberó de adulterio, fornicación, inmundicia, todo esto que hemos visto. El Señor nos liberó de eso. Yo no quiero recordarte tu pasado, pero podemos ver que el Señor nos liberó de todo eso. Y esto lo afirmó Pablo también cuando les escribió a los Corintios. Otra de las listas de pecados que vemos ahí en la Escritura, en 1 Corintios 6:11, Pablo les dice a los corintios, y esto erais algunos. O sea, cita una lista de pecados. Dice, ustedes eran esto. Tú sabes qué eras. Tú sabes qué es lo que te definía antes. Al incrédulo lo define su pecado. Soy el borracho. Soy el iracundo. Soy el homosexual. Y lo que los define es eso.
Pero al creyente lo que nos define es Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no somos nosotros, ya no vivo yo, decía Pablo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Mi identidad es Cristo. ¿Quieres saber quién eres? Si eres creyente, conoce más a Cristo en la Escritura. Y tú, dice la palabra, que tienes la mente de Cristo, el carácter de Cristo está en nosotros. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados. El Señor nos lavó de todo eso. Y sabes, no hay pecado imposible para el Señor. No hay pecado que Él no pueda lavar. No hay obra de la carne que Él no pueda lavar. Ya habéis sido santificados. Santificar es separar. O sea, y ustedes estaban ahí junto con todo esto, con todo ese asunto. Ahí estaban ustedes. Lo veían como normal. Pero el Señor, dice la palabra, que nos santificó y nos dijo, vente para acá. Y nos sacó de ahí, de la inmundicia. Nos lavó, nos separó, nos santificó. Ya habéis sido justificados. ¿Qué es esto? Ya habéis sido declarados justos. O sea, tú ya no eres el pecador, etc. Ahora eres justo, justificado por la fe. ¿Qué es ser justo? No es ser declarado no culpable, no. Es ser declarado dikaios, justo. Eso somos nosotros. En Cristo nosotros somos justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que, para ir concluyendo, si estás tú luchando con una o más de estas cosas, te tengo que decir algo. Vas bien. Repito. Si estás luchando con alguna de estas obras de la carne, estás bien. Estás mal si no estás luchando con ellas. Si tú te estás dejando ir por la corriente y estás diciendo, pues es que así soy yo, y te estás dejando ir. Si tú no estás luchando, déjame decirte, pues estás en esta lista. No heredarán el reino de Dios. Pero el llamado es a no luchar a nuestras fuerzas. La segunda parte de Romanos 8:6 que leímos hace un momento, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta segunda parte de Romanos 8:6 nos define y nos comprime cómo debemos de luchar. Cómo luchar contra las obras de la carne, ya que las identificamos, ya que identificamos que es una lucha real. ¿Cómo luchar con ellas? Bueno, ocupándonos del Espíritu. Así de simple. No es, mi fuerza de voluntad voy a vencer. No. Es ocuparme del Espíritu, porque cuando yo me ocupo del Espíritu, cuando yo vivo en el Espíritu, no satisfago los deseos de la carne. La batalla contra la carne se vence viviendo en el Espíritu. Si estás practicando una o más de estas cosas y el Espíritu te está convenciendo ahora, no yo, el Espíritu te está convenciendo. Y repito, no se trata aquí de, me van a descubrir, me van a exponer, me van a poner ahí a publicar en lo que ando. No, para muchos ese es su terror, ese es su miedo. Pero mis hermanos, si el Espíritu te está convenciendo, el llamado es a arrepentirte de tu pecado, a confesar tus pecados delante de Dios. Y el Señor, dice la palabra, que es fiel y justo para limpiarnos, es fiel y justo para perdonarnos. Y no importa qué tan bajo hayamos caído, dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nunca es tarde. Quizás tú digas, es que ya tropecé una vez, tropecé otra vez, ya Dios no me va a perdonar. Pero quiero decirte algo, dice su palabra que Él es grande en misericordia, que Él se complace en perdonar. Y 7 veces cae el justo y 7 el Señor lo vuelve a levantar. A Él corre aquel quien ha recibido esta muestra, esta evidencia de que está en pecado. Yo te invito a que te pongas de pie. Y queremos terminar de esta manera, confesándole al Señor nuestro pecado, reconociendo nuestra vulnerabilidad y reconociendo también que puede ser que en algún momento nosotros llegáramos a caer. Y cómo levantarnos, simplemente exponiéndonos a su palabra. Gracias, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias porque tú muestras tu misericordia al mostrarnos estas obras de la carne, este estilo de vida egoísta del cual tú nos liberaste, pero ese estilo de vida egoísta del cual tú nos adviertes una vez más y nos dices, si ustedes realmente han heredado el reino de Dios,
no van a practicar estas cosas. Somos vulnerables, pero nos has dado tu Espíritu, y cuando nos ocupamos del Espíritu podemos disfrutar de vida abundante, podemos disfrutar de paz verdadera. Señor, muchas gracias. Gracias por tu fidelidad. Se puede pasar al grupo de alabanza y vamos a adorar al Señor. Voy a dejar un par de minutos para que tú allí con tus ojos cerrados puedas hablar con el Señor. Quizás no tengas que levantar mucho tu voz, pero tú puedas ver que el Señor te está mostrando. Puedas ver esa vulnerabilidad, porque quizás te has puesto muy en la orilla ya y estás a punto de caer, y hoy el Señor te ha permitido que escuches esto para que te alejes de la orilla y para que puedas decirle al Señor: Señor, ven a mi rescate, ven a mi socorro, ven a mi ayuda.